Entonces, en lo que hace a trombosis venosa profunda en pediatría, uno de los ítems que, digamos, es discusión en todos los congresos de pediatría es cuáles son los factores de riesgo trombóticos en los niños. Y en este caso hubo un trabajo presentado por el Hospital de Niños de Melbourne apuntado a factor 8 y dímero D, que por ahí está más claro en los adultos, pero en pediatría ha habido bastante poca experiencia y pocos datos para analizar. Lo que ellos hicieron fue determinar factor 8 y dímero D en el agudo, en la terapia, detectando por ecodoppler las trombosis, o sea, no esperaban las manifestaciones, y esto es muy importante porque la mayoría, como ustedes ven, pasan desapercibidas, el 95%, y volvieron a medir lo mismo a los 2 años, junto con la evaluación clínica de síndrome posttrombótico. Y no pudieron demostrar que ni en el agudo ni a los 2 años el factor 8 o el dímero D fueron predictores de trombosis. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la trombosis asociada a catéter si decimos que el 95% son asintomáticas? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Las tenemos que buscar? Y en realidad la relevancia es la misma que la asintomática, ya que las complicaciones las pueden presentar de todas maneras, que pueden ser el tromboembolismo pulmonar como la más grave, pero en pacientes como por ejemplo los chicos con intestino corto, la pérdida de accesos vasculares a lo largo de la vida, el síndrome posttrombótico a largo plazo y las infecciones asociadas a catéter y tromboflebitis durante el agudo. Y hubo otro hospital, que fue el hospital de Iowa, que presentó nuevamente las frecuencias de trombosis asintomáticas en los diferentes escenarios más frecuentes que nosotros vemos, como son las leucemias, que es el 30-70%, o los pacientes dependientes de nutrición parenteral, que son el 60%. O sea que más de la mitad en estos casos desarrollan trombosis asintomáticas que, bueno, si no las pesquisamos, podemos encontrar directamente las complicaciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta fue de este mismo grupo de Estados Unidos, el estudio CRETE, que es la tromboprofilaxis temprana con enoxaparina asociada a catéter. Y lo que ellos proponen como hipótesis 1 es que la profilaxis antes de las 24 horas del colocado del catéter disminuiría el riesgo de trombosis. Para ello lo que van a hacer es buscar la evidencia preliminar. Y la segunda hipótesis es que la enoxaparina, que se ajusta hoy en día según la actividad anti-10, también modifica la actividad de trombina y esto es o la generación de trombina, y esto es lo que van a medir con la hipótesis 2. Entonces dijimos que uno de los factores de riesgo más importantes del tromboembolismo venoso es el tromboembolismo de pulmón. Y entonces hay un grupo, que es el grupo pediátrico de tromboembolismo, dentro del subcomité pediátrico de la ICTH, que hizo una revisión sistemática para ver, bueno, dónde estamos parados los pediatras respecto de esta situación, y lo que vemos nuevamente que los factores de riesgo asociados son el catéter venoso central, trauma, cirugía, inmovilización y las infecciones. Entonces, lo que ellos vieron es que sigue siendo muy frecuente la demora en el diagnóstico de TEP en pediatría, no es algo que se piense con frecuencia, y si encima uno está diciendo que el 95% de las trombosis son asintomáticas, son chicos que hacen manifestación respiratoria sin una trombosis diagnosticada previamente. La mediana es de 7 días. Por otra parte, no hay scores de riesgo pediátrico como ocurre en los adultos. El score de Wells, que se intentó adaptar a pediatría, no se logró aplicar. El 85% de estos pacientes que tenían tromboembolismo de pulmón tuvieron dímero D aumentado, pero esto no permitió ni descartar ni confirmar el tromboembolismo de pulmón, ya que la mayoría son chicos enfermos que están en terapia, a diferencia por ahí de los adultos que vienen de la calle con el episodio. No hay estudios respecto a la influencia de la trombofilia en este escenario. El 30% utilizó fibrinólisis y la duración del tratamiento fue de 3 a 6 meses. Y el otro punto donde no hay experiencia, y que por ahí ahora también se está comentando mucho en adultos, es de la hipertensión pulmonar secundaria al tromboembolismo de pulmón, ya que nadie ha buscado prospectivamente esta consecuencia a largo plazo. Por ende, lo que llegamos a la conclusión es que hay muy poca experiencia pediátrica y que lo que se necesita es hacer estudios prospectivos para obtener la información. Entonces, para no tirar pálidas nada más, la propuesta es un grupo internacional de tromboembolismo pediátrico
para tener una parte un registro internacional que es observacional y que pretende colectar de forma estandarizada todos estos datos para sacar conclusiones sobre factores de riesgo y comportamiento, a través de una base proporcionada por el ISTH que permite llevar la base de datos de los propios pacientes, además de participar del grupo internacional. Y a partir de esto realizar proyectos de investigación prospectivos. Así que este grupo está abierto a quienes quieran participar. Perdón, la organiza, o la que está en este momento a cargo, es la doctora Van Omen de Holanda. Entonces, esas fueron las manifestaciones trombóticas. Ahora vamos con la parte del tratamiento de estos eventos trombóticos, las drogas anticoagulantes que se presentaron también en un state of the art. Los clásicos van primero, lo presentó el Hospital de Nuevo de Melbourne, Australia, y se refirieron a enoxaparina en una primera parte, en los menores de 1 año, que si bien esto también se está hablando desde hace algunos años, las dosis que están sugeridas en los protocolos o en las guías de recomendación pediátricas son más bajas de lo que habitualmente se ven en la práctica clínica. Y entonces uno puede ver que en neonatos es de 1.6 a 2 miligramos kilo cada 12 horas y en menores de 1 año 1.2 a 1.9. ¿Y qué relevancia tiene esto en la vida cotidiana, digamos? Es que si uno arranca con dosis más bajas, que son las que están como más publicadas o más conocidas, va a tener alrededor del 50% de los pacientes un primer test al rango, todos los demás van a requerir aumentos de dosis que pueden ser entre 1 y 3.5, y lo más importante, además de que pinchamos a los pacientes más veces de las que podríamos, es que tardan entre 1 y 10 días en alcanzar rangos terapéuticos. Y si uno asume que el rango terapéutico está en relación a las complicaciones clínicas que puede tener el paciente, dejamos 10 días sin tratamiento a un paciente que puede tener un tromboembolismo de pulmón. Pero, no todo es tan fácil, hay 6 trabajos que reportan falta de asociación entre los resultados de laboratorio y los resultados clínicos. Y esto va para los dos extremos de la situación. La tasa de resolución o la tasa de recurrencia fue mejor, o sea, clínicamente los resultados fueron mejores que el tiempo en rango que tuvieron los pacientes. O sea que, a pesar de que los pacientes estuvieran alrededor del 60% del tiempo en rango, mejoraron, o sea, resolvieron o tuvieron menos recurrencia de la que uno hubiera esperado en esa situación. Y para el otro extremo, tampoco se encontró asociación entre que la actividad anti-10 estuviera por encima del rango terapéutico y aparecieran manifestaciones hemorrágicas. Esto por ahí lo podemos asociar con lo que dijimos antes del estudio CRETE, que va a pretender evaluar generación de trombina modificada por la enoxaparina, y por ahí tenemos otra manera de monitorear. Y bueno, y a largo plazo las complicaciones son sobre todo fracturas. Y en cuanto a warfarina, que es el agente de elección hoy en día acá en Argentina, la cenofumarol, en indicaciones cardiológicas, tampoco las tasas bajas de tiempo en rango terapéutico correlacionaron con eventos adversos, y se siguen desarrollando o investigando los genotipos que determinan los valores de RIM. Hay pacientes que necesitan más y otros menos medicación, y bueno, se siguen descubriendo, digamos, polimorfismos o determinaciones genéticas de esta situación. Y por ahí en particular en el Fontan, que también son pacientes bastante frecuentes de tener anticoagulados, la dosis de inicio es más baja que las habituales, el tiempo en rango tampoco es el mejor, es más o menos la mitad del tiempo, y se ven también episodios hemorrágicos y trombóticos en un rango similar. Y en cuanto a los anticoagulantes orales directos, que es como el furor ahora y que, digamos, en pediatría aparece la pregunta de cuándo utilizarlos, también se presentaron como state of the art, un médico de Austria. Las ventajas potenciales serían la administración oral, que va a haber formulaciones pediátricas con las que no contamos hoy en día para los clásicos, que tienen mucho menos interacciones con la dieta y otras drogas que los antagonistas de vitamina K, y que son independientes de antitropina como las cosas más remarcables. Entonces se presentaron los estudios de investigación actuales para rivaroxaban. Como ustedes ven, la fase 1 y fase 2 ya fueron completadas, pero todavía no está la fase 3, lo mismo que en este programa. Y hubo 2 pósters al respecto donde se presentó la fase, un póster de fase 1 y 2 pósters de fase 2 con rivaroxaban. Estos fueron pacientes de 6 a 18 años y pacientes de 6 meses a 12 años.
Desde el punto de vista ético, que es lo que a veces a uno le preocupa, los pacientes recibieron 2 meses de tratamiento estándar para trombosis venosa, o sea que desde este punto de vista estarían protegidos, y luego de esos 2 meses, 1 mes de tratamiento con rivaroxaban. Los más grandes con tabletas y equivalente a la dosis de adultos, a 20 miligramos día, y los más chicos cada 12 horas en formulación de jarabe, 10 miligramos en cada dosis. Estos son los N que hubo en los 2 estudios. Ninguno de los 2 tuvo como efectos adversos sangrado o recurrencia. Pudieron mostrar que los resultados de esas mediciones de farmacocinética y farmacodinámica fueron bastante parecidas a lo de los adultos y acordes a lo que se habían predicho por modelos, digamos, farmacocinéticos, y que la relación entre las dosis de la droga y la farmacodinámica fue lineal y también similar a lo de los adultos. En cuanto a dabigatran, también hay estudios fase 1 y fase 2 ya hechos, todavía no fase 3, y apixaban todavía está todo por hacerse en cuanto a ensayos, preliminares. Entonces las conclusiones es que son drogas prometedoras, pero recién las autorizaciones para uso clínico habitual van a estar en los años 20. Falta información sobre la dosis apropiada, la eficacia, la seguridad. El tema del monitoreo, que en adultos no se hace, que en pediatría, por ejemplo, la enoxaparina sí se monitorea. Quizás para estas drogas tengamos la misma situación pediátrica. Y bueno, y todo lo que es post-marketing que van a llevar varios años más. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día con los DOACs en pediatría? Pueden utilizarse siempre en el contexto de estudios o ensayos clínicos y no en la rutina habitual para la vida diaria. Bueno, luego el tratamiento, las secuelas a largo plazo, el síndrome post-trombótico, y hubo 2 aspectos. El tema del diagnóstico, se utilizan hoy en día 2 escalas, una que es pediátrica y la otra que es modificada de los adultos. Ambas, si bien fueron validadas en pediatría, tienen muy poca discriminación en cuanto a lo que es severidad, y entonces el proyecto es el estudio CAPSURE y tiene como objetivo ser el nuevo instrumento pediátrico de evaluación. Este estudio se hizo en base a una encuesta electrónica, se contactó a 26 expertos pediátricos en trombosis, con una tasa de respuesta del 80% y constó de 2 pasos. El primero era la votación por qué ítems debían estar incluidos en el score, y entonces se incluyeron los que tuvieron por lo menos el 70% de aprobación para miembro superior y para miembro inferior. Una vez determinado esto, el segundo paso era tratar de darle un peso, una relevancia a cada uno de los ítems y que no todos valieran lo mismo como en los scores previamente utilizados. Y se hizo a través de casos clínicos hipotéticos preguntando cuál era el peor paciente, digamos, con síndrome post-trombótico. Y esto lo respondieron no solo médicos, sino también padres de pacientes con síndrome post-trombótico en base al miembro que estuviera afectado en su hijo. Con esto construyeron esta tabla, que si ustedes ven, no todo está dolor, edema, no todos tienen el mismo peso y a su vez, dependiendo de la severidad, obtienen un puntaje determinado. Con eso se genera un score de 0 a 100, que cuanto más puntaje tiene, mayor severidad tiene el síndrome post-trombótico, y esto correlacionó con la percepción de los padres. O sea, cada 10 puntos de aumento del score se correlacionaba con aumento de la sensación de disconfort de los padres respecto a la situación de su hijo. En cuanto al tratamiento de esta manifestación clínica, en pediatría hay muy poco. Estas son las recomendaciones de adultos, de la media de compresión y de las drogas que se pueden utilizar localmente como adyuvantes, pero lo más importante quizás es que se empieza a pensar, sobre todo en adolescentes, la utilización de angioplastía con colocación de stent en pacientes con síndrome post-trombótico severo, con úlceras sobre todo, debido a obstrucción iliofemoral o iliocava. Y un poco para que nos imaginemos cómo se ve el síndrome post-trombótico por adentro, esta es una imagen de un trombo fibrosado y de la oclusión que esto genera en la vena. Y entonces la propuesta es colocar a través de una angioplastía un stent autoexpandible que permita la circulación sanguínea. Esto no va a curar las válvulas que por ahí se vieron lesionadas durante la trombosis, pero al menos ayuda a la circulación colateral a mejorar el retorno venoso.
Y eso es todo.